Ups. Ya estamos transmitiendo. Bendiciones. ¿Qué tal? Es un poquito de ruido. Estamos acercando esto aquí. ¿Cómo están, hermanos? Dios les bendice. Me acomodo el gorro que hace un poquito de frío acá y tengo congeladas las orejas. Bendiciones, bendiciones a todos. Bendiciones, Ain. Bendiciones, Raquel. Bendiciones, Elizabeth. ¿Cómo están? Sean muy bendecidos. Va llegando la gente. Hace un poquito de frío, por eso mejor me puse el gorro y vamos a acercar un poco eso para que salga bien este video. Gloria a Dios. Ustedes me dicen si se escucha porque luego de repente no se escucha. ¿Cómo están, hermanos? Sean muy bendecidos. Hace un poquito de frío. Dijo mi pastor en la mañana que él se ponía un sombrero porque no aguantaba el frío por la calvicie. Le dije, pues gloria a Dios. Yo no tengo, sí tengo un sombrero, pero está un poquito grande para interior. No tengo un fedora como él. Me puse un gorro para quitarnos el frío. Sean muy bendecidos. Vamos a seguir con el tema del Espíritu Santo. Antes que nada, saludarlos a todos. Saludos desde México, de Ciudad Victoria, Tamaulipas, México. Estamos transmitiendo desde Centro Gracia. Nos fuimos al interior porque allá afuera donde estamos teniendo servicios supuestamente iba a subir a 20 grados, pero la verdad es que se siente muy frío. ¿A qué temperatura estamos? Hace rato decía 15, pero está en una llovizna y esa llovizna hace que se sienta como si estuviera a 6 grados. Yo dije, no puedo creer que esté tan alta la temperatura. Se sentía frío. Yo salí hace rato a comprar unas cosas a la tienda y la verdad se sentía bastante el frío. Gracias, hermanos. Les mando saludos. Soy Pastor Artur Perales para los que se conecten por primera vez. Ahí déjame ver quién llegó. Ando viendo que hay ya 4 conectados. Si llegaste, mándanos un saludo, escríbenos ahí abajo un saludito, comparte esta transmisión. Gracias, hermanos, por su decisión el día de hoy. Como dijo el pastor Jorge Tenorio en la mañana en Palabra de Vida, dijo, qué bueno que reprendió a Sabanás. Ahorita no puede usted cobijarse en su camita y poner la transmisión ahí, pero vaya por su Biblia, váyase por un cafecito y por un pan o un chocolatito caliente. Y si me está viendo desde Sudamérica, allá debe estar haciendo mucho calor. Allá en Sudamérica, pues un refresco bien helado con unos hielos y por ahí algo que le refresque. Pues sean muy bendecidos. Vamos a orar y a darle gracias a Dios en esta hora por esta transmisión. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús, porque podemos, Señor, reunirnos donde están 2 o 3 reunidos en tu nombre. Tú has prometido estar en medio de ellos y lo creemos, que esa es una realidad presente en nosotros. Gracias por estar presente en nosotros con tu Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo, eres bienvenido aquí. Te damos gracias que la palabra, Señor, que tú nos has dado es una palabra, Señor, que toca cada corazón, que toca cada ser, que produce fruto, que nos transforma. Y que este día que hablamos del Espíritu Santo, tú llenas con tu Espíritu Santo a todos los que nos están escuchando en el nombre de Jesús. Yo te pido que esa llenura inicial, si alguien no ha sido lleno del Espíritu Santo y no habla en lenguas, el día de hoy tú los llenas. Tú le das lenguas, Señor, de lenguas para que ellos puedan orar en el Espíritu en este día, en el nombre de Jesucristo. Amén. Y amén, aleluya, gloria a Dios, le damos la gloria al Señor Jesucristo. Dice un pasaje en Judas, solo tiene un capítulo, vaya al final de la Biblia, está Apocalipsis, y un libro antes del Apocalipsis está la epístola de Judas. El Judas que escribió esta epístola no es uno de los 12 apóstoles. El Judas que escribió esta epístola es un hermano, medio hermano en la carne del Señor Jesucristo. Sí, Jesús tenía un hermano que se llamaba Judas. Entonces no es tampoco Judas el traidor, porque ese murió. Ese se mató justo después de haber entregado a Jesús. No es Judas el que denominan Tadeo, que es uno de los 12. Es Judas el medio hermano, y que es hermano de Santiago, el que escribió la epístola de Santiago. Y dice justo ahí Judas, en el capítulo 1, que es un solo capítulo, pero dice ahí, checamos, hay una amonestación, en el versículo 20, dice, pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Dice, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. ¿Qué es orar en el Espíritu Santo? Orar en el Espíritu Santo puede
significar dos cosas. Son dos dimensiones de la oración en el Espíritu. Hay una oración en el Espíritu que es cuando tú estás profundamente en oración, llevas rato en oración y el Espíritu Santo pone sus pensamientos y comienzas a orar sus pensamientos y su voluntad a través de tu idioma natural. Él comienza a poner ideas sobre quién orar, sobre qué cosas mencionar, y Él empieza a darte una palabra profética para orar, una intercesión profética por otros, y eso es una manera de orar en el Espíritu Santo. Otra manera de orar en el Espíritu Santo, aparte de esta forma, es lo que dice en Romanos, en el capítulo 8, en el versículo 26. Romanos 8, 26. Vaya conmigo ahí. Y dice en Romanos 8, 26, estoy releyendo en Reina Valera, dice así: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Entonces ya dijimos, primero es una oración en tu idioma natural, pero inspirada por el Espíritu de Dios. Él te da las ideas, Él te muestra por quién orar, Él te muestra por quién interceder. Número dos, puede ser una oración tan profunda que hay un gemir en ti y comienzas a gemir en oración, gemir por las almas, gemir por los perdidos, gemir por aquellos que están apartados de Dios. Entonces tú estás en tu lugar de oración y tú puedes comenzar a orar por todas las cosas, y puedes comenzar a orar por las cosas que tú te acuerdes. Puedes comenzar a orar por quizás por tu mamá, por tu papá, por tus amigos, y llega un momento que ya no sabes por qué orar. Ya oraste por las naciones, ya oraste estás orando en tu entendimiento. Y después de orar, en un momento de adoración, quizás Dios puede implantar ideas en tu mente para comenzar a hablar cosas inspiradas en tu propio idioma, pero quizás te lleve a un lugar más profundo de oración, donde comiences a gemir. Ahora, en ese segundo nivel de oración también ocurre la oración en lenguas. ¿Ok? Entonces tenemos que puede ser, y si quieres, yo lo dije en 2 puntos, pero puede ser un tercer punto si tú lo quieres mencionar así. Pero existe el primero, que Dios pone sus pensamientos en tu mente y los oras tal cual el Espíritu Santo te los está revelando. Segundo, que el Espíritu Santo, de acuerdo a Romanos 8:26, gime a través de ti. Y tercero, que tú oras en lenguas, ¿ok? Como un lenguaje de oración privado en el cual tú estás en una comunión íntima con Dios. Ahora, la puerta para este lenguaje de oración es el bautismo en el Espíritu Santo, que hemos estado hablando de esto ya en varios días. En Hechos, en el capítulo 10, se nos habla de un hombre llamado Cornelio que tuvo una visión, y Dios le muestra que debe de pedir por el apóstol Pedro, para que Pedro fuera y le predicara el evangelio a los de su casa. Pedro va, y cuando Pedro está predicando el evangelio, no voy a contar toda la historia porque no es el propósito de la enseñanza contar toda esa historia, ya la hemos comentado en otros videos, pero cuando Pedro va y les predica, dice que él comparte el evangelio ahí en Hechos capítulo 10, desde el versículo 34, Pedro comienza a decir: entonces Pedro, abriendo la boca, esta es casa de Cornelio, un centurión romano, alguien no judío, tuvo una visión, manda a llamar a Pedro. Pedro tiene una visión también, donde se le revela que tiene que ir a predicar. Pedro va y predica, y llega y comienza a decir las siguientes palabras. Y dice: entonces Pedro, abriendo la boca, Hechos 10:34, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que teme y hace justicia. Fíjate lo que dice. Aquí está hablando de inconversos. Escucha, no está hablando de creyentes. Está hablando de una familia de inconversos. Y lo que está diciendo es que una persona, aun cuando es inconverso, pero tiene una revelación limitada de Dios, como la que dice Romanos capítulo 1, un conocimiento de Dios natural. Y por ese conocimiento de Dios natural comienza a buscar a Dios. Dice que esto agrada a Dios. ¿Ok?
¿Ok? Porque a veces decimos, no, es que la gente está muerta en delitos y pecados y no puede buscar a Dios, pero la palabra de Dios no dice que una persona muerta en delitos y pecados no pueda de ningún modo buscar a Dios. Dios da revelación al perdido. Escucha, desde que somos pequeños, el Espíritu Santo, con su gracia, la gracia poderosa de Dios, esa gracia que John Wesley le llamaba gracia previniente o preventiva, empieza a tratar con nuestro corazón desde que somos pequeños. Y hay algo dentro de nosotros, hay una ley en nosotros que Dios ha puesto en todo el mundo. Todo el mundo tiene eso, que Dios, aquella reminiscencia, si se le puede llamar así, o vestigio interior, no sé cómo le quieras tú llamar, de lo que Dios reveló en la ley de Moisés acerca de que Dios es justo y que Dios es santo, está puesto en todo el corazón de todo hombre. Aun cuando el hombre ha nacido en pecado, por la gracia de Dios, el Espíritu Santo comienza a tratar y a revelarle al hombre que el hombre es pecador y necesita ser salvo. Y eso es lo que pasó con Cornelio. Cornelio, aunque él no conocía el Evangelio, pero él conocía a Dios por los judíos, y él era alguien cercano a Israel por los judíos, y un día el Espíritu Santo está tratando con él y le revela que tiene que hacer llamar a alguien para que le predique el Evangelio. Te fijas, Dios no le mandó un ángel a predicarle el Evangelio, pero el ángel revela que debe ir por este hombre. En el versículo dice 3, que él tuvo una visión en la hora novena. Dice que un ángel de Dios entraba donde él estaba y decía: Cornelio. Y dice, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué, Señor? Y te dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Entonces aquí se cae esa falsa doctrina que dice que Dios no oye las oraciones de los que no han recibido a Cristo. Eso es falso. Dios está atento a las oraciones de todo aquel que le busca. Dios está atento a los... Aquí está un hombre que no ha nacido de nuevo, un hombre que está en pecado, un hombre que está apartado de Dios, pero esa conciencia interior que Dios ha puesto ahí por la gracia de Dios, y aunque él está apartado de Dios y en pecado, y si usted quiere decir que está depravado y que moralmente, porque el pecado lo inclina mal, si usted quiere decir eso, pero dentro de él hay una imagen de Dios y hay algo que el Espíritu Santo ha puesto y que le está llamando. Y esto es lo que él hace, que busque en las sinagogas, que busque entre Israel, porque él tiene un conocimiento de Dios. Y cuando este hombre busca de Dios, como este hombre está siendo llamado por Dios a salvación, Dios no viene y le revela el Evangelio directamente. No, le dice: manda a llamar quien te predique el Evangelio. Porque Dios ha dispuesto que nosotros, aquellos que hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador, seamos los que compartamos el Evangelio a todas las naciones. Eso es lo que Dios ha determinado para cada uno de nosotros. Entonces, por eso Cornelio manda a pedir por Pedro. Llega Pedro y comienza a predicar y le dice: Dios se agrada de todos aquellos que hacen cosas justas. Dios se agrada. Entonces, esto que dicen que Dios no se agrada de nadie porque no tiene a Cristo, es una verdad a media. Es cierto, una persona que no tiene a Cristo, en él hay injusticia, pero si esa persona comienza a responder al llamado del Espíritu Santo, eso agrada a Dios. Y a lo mejor nosotros, antes de conocer a Cristo de manera palpable, es decir, antes de tener un encuentro personal con Cristo, donde le recibimos como Señor y tuvimos una experiencia con Él, quizás no lo vimos en persona, pero una experiencia tangible que es real para nosotros. Cuando estábamos perdidos, un momento en el cual nosotros tuvimos una intensa búsqueda por Dios, y al tener esa intensa búsqueda por Dios, a Dios le agradó eso, y eso fue lo que causó que fuéramos puestos en lugares donde alguien nos habló el Evangelio. Aleluya, gloria a Dios. Yo no sé cómo fue que tú hiciste para recibir a Cristo. Yo iba obligado a la iglesia, pero hubo un momento en mi vida que yo dije: yo necesito la salvación de Dios, yo necesito un cambio. Y Dios, cuando el momento que una persona se dispone en su corazón a responderle al Espíritu Santo y a buscar aquello que el Espíritu Santo está llamando, Dios comienza a traer revelación de su evangelio. Y eso fue lo que pasó con este Cornelio. Y dice en el versículo... volvemos a Hechos 10. Dice verso 35: sino que en cada nación se agrada del que teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo, este Señor de todos.
Y vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, desde el bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿Qué es el Evangelio? Jesucristo. ¿Qué es la buena noticia? Jesucristo. Jesucristo que anduvo sanando a los oprimidos por el diablo. Jesucristo que murió en una cruz para perdón de nuestros pecados. Jesucristo, Él es el perdón de pecados. Jesucristo, Él es la sanidad. Jesucristo, a mí me sorprende, hay un montón de personas hablando de un montón de cosas, hablando de muchos temas, y hablan de que el pacto eterno, y que la verdad presente, y que la quién sabe qué, pero nunca mencionan que Cristo, Jesucristo es. Él es el Evangelio. Nunca presentan a Cristo, están divagando en conceptos y términos. Pero ¿de qué sirve hablar de un pacto eterno si no le dices a la gente que el pacto comienza cuando reciben a Jesús como Señor y Salvador, y no le pides y no demandas a la gente que está escuchando, hoy es el día que necesitas recibir a Cristo? No le dices a la gente, hoy es el día de salvación para tu casa, hoy necesitas venir a Jesucristo. Y eso te lo decimos aquí hoy. En cada mensaje que predicamos, que proclamamos, te decimos, necesitas recibir a Jesucristo en tu corazón, necesitas aceptarlo como Señor de tu vida. Necesitas depositar tu fe en la obra terminada de Cristo en la cruz. Cristo es el Evangelio. Él es la centralidad de lo que nosotros predicamos. Cristo es el Evangelio. Y lo que Pedro les dijo, mira, aquí te estoy hablando de Jesús de Nazaret, que fue ungido, fue consagrado por el Espíritu Santo con poder. Dice, este poder que estaba sobre de él, este poder hacía huir a los demonios, este poder sanaba a los enfermos, este poder causó que él liberara a todos los que estaban alrededor de él. Esa es la buena noticia, ese es el Evangelio. Y dice, y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Este es el Evangelio. Esto es lo que Pedro predica por primera vez a Cornelio. Es lo que le dice el Evangelio. Cristo Jesús, por medio de él, por medio de su muerte, por medio de su resurrección, por medio de su obra terminada, por medio del sacrificio que hizo en la cruz, por medio de él puede recibir perdón de pecados. Ese es el mensaje, la centralidad de todo lo que se enseña en la Biblia. La obra terminada de Cristo en la cruz. Y entonces dice que mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión. Fíjate, dice que el Espíritu Santo cayó. Hay algunos de ciertos movimientos que les da coraje que cantemos esas canciones que hablan acerca de la gloria y del poder y de la unción de Dios que está cayendo. Y cantamos y decimos, algo está cayendo aquí, es tan fuerte sobre mí. Y cantamos ese canto. Aleluya. Y lo empezamos a cantar. Y comienza la gloria de Dios a caer, a moverse. Amén. El Espíritu Santo ya estaba en la tierra cuando Pedro está predicando estas palabras, porque el Espíritu Santo descendió en Hechos capítulo 2 y volvió a descender. Aleluya. No quiere decir que se fue al cielo otra vez. No. Quiere decir que sobre cada persona el Espíritu Santo puede derramarse una y otra vez. Y esta era la primera vez para estas personas que están aquí en Hechos capítulo 10. En Hechos capítulo 4 se nos dice al final del capítulo 4 sobre los discípulos. Dice que ellos oraron. Y después de orar, dice el versículo 31, dice, habiendo orado, el lugar en el que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con de nuevo la palabra de Dios. El Espíritu Santo vino sobre ellos y los volvió a llenar, pero ya los había llenado en Hechos 2. ¿Por qué los volvió a llenar? Porque la llenura del Espíritu Santo es continua. La llenura del Espíritu Santo no es en un momento. La llenura del Espíritu Santo no es nada más en la salvación o en el momento que te impusieron manos y hablaste lenguas. La llenura del Espíritu Santo es algo que debemos procurar continuamente. Hay una primera vez para ser lleno del Espíritu Santo, pero debemos de buscar esa llenura cada día, cada vez, ser llenos del Espíritu Santo.
Efesios capítulo 5, que se habla de esta llenura del Espíritu Santo, dice lo siguiente, vaya conmigo ahí. Efesios 5, en el versículo, es el verso, si no me equivoco, por ahí del verso 17, dice, versículo 18, Efesios 5, 18, dice, por tanto, dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Y luego te dice cómo puede ser lleno: hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros nos llenamos del Espíritu Santo, aquí viene una forma de cómo llenarte, dice, cantando entre vosotros con salmos. Cuando empiezas a adorar a Dios, cuando empiezas a adorar, empiezas a cantar, dice, algo está cayendo aquí, es tan fuerte sobre mí. Empiezas a cantar su nombre, levantaré. Y empiezas a exaltar, y empiezas a decir, está cayendo, empiezas a cantar, y empiezas a adorar, y empiezas a adorar. Y el Espíritu Santo se empieza a mover. Y el Espíritu Santo se empieza a derramar y te empieza a llenar. Y cuando te empieza a llenar, entonces tú puedes comenzar a orar en el Espíritu Santo. Dijimos, hay 3 maneras para orar en el Espíritu Santo. La primera manera es cuando Dios pone pensamientos inspirados en tu mente, en tu corazón, sobre qué orar. Y te empieza a decir, ora por tal persona, ora por aquel, ora por aquello. Y te empieza a mostrar y a dar revelación sobre, y empiezas tú en tu idioma natural a orar por estas cosas, pero es dirigido por el Espíritu Santo. Y luego hay también una oración en el Espíritu donde te llena y te llena tanto que empiezas a gemir. Y empiezas con gemidos indecibles que fluyen a través de ti. El Espíritu Santo intercede con gemidos indecibles por los santos. Romanos 8:26. Pero también, y de la que quiero hablar hoy, cuando tú oras en lenguas, oras en el Espíritu Santo. Entonces tú necesitas ser lleno del Espíritu Santo. Dice que ellos fueron llenos en Hechos capítulo 10, versículo 44. Dice que ellos fueron llenos, dice, aún hablaba Pedro estas cosas y el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. ¿Cuál fue la primera evidencia o el primer resultado de ser lleno del Espíritu Santo? Comenzaron a hablar en otras lenguas. Eso es lo que la palabra de Dios muestra cada vez en el libro de los Hechos. Es que cuando eran llenos del Espíritu Santo, viene mencionado en el libro de los Hechos 5 ocasiones de la llenura del Espíritu. Hechos capítulo 2, allí hablaron en lenguas. Luego Hechos capítulo 4, ahí solo menciona que fueron llenos, pero no menciona sobre el hablar en lenguas. Pero en Hechos capítulo 8, vuelve a mencionar la llenura del Espíritu Santo, pero dice que ellos vieron que ellos eran llenos, pero no dice cómo, solo dice que lo vieron. Cuando los apóstoles descendieron a Samaria y pusieron manos y fueron llenos del Espíritu, hubo un hombre llamado Simón que vio. Y dice, esto que él vio, dice, él les ofreció dinero para comprar el don del Espíritu Santo. ¿Qué fue lo que él vio? El texto no lo dice, pero podemos inferir por los otros pasajes que él vio que ellos hablaban en lenguas. Hechos capítulo 10 dice que el Espíritu Santo se derramó sobre de ellos. Esta es la segunda ocasión que se menciona y comenzaron a hablar en otras lenguas. Y hay gente que dice, sí, hablaron en lenguas 2 veces nada más, porque en Hechos 2 era para la predicación a los gentiles, y en Hechos 2 era para la predicación a los judíos, Hechos 10 a la predicación a los gentiles. No, eso no es lo que enseña la palabra. Eso no es lo que enseña la palabra. Porque otra vez en Hechos 19 volvemos a ver personas llenas del Espíritu Santo. En Hechos 19 Pablo llega a Atenas y se encuentra con creyentes en Cristo que no oraban en lenguas, que no habían sido llenos del Espíritu Santo. Y Pablo les dice lo siguiente. Hechos capítulo 19 dice que Apolos había ido a predicar a Éfeso y se habían convertido. Dice verso 1, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso hallando a ciertos discípulos. A estos discípulos que se encontró Apolos, del verso 24 al 28 de Hechos 18, les predicó el Evangelio. Y cuando se los encontró les dijo, recibisteis el Espíritu Santo cuando creíste. ¡Wow! Y eso a mí me da una tremenda perspectiva. Que son 2 experiencias delimitadas en la palabra de Dios. El creer, el nuevo nacimiento es una experiencia,
Y ser lleno del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas es otra experiencia. Son dos experiencias delimitadas en la Escritura y las podemos ver inclusive hacia los apóstoles. Cuando en Juan, en el capítulo 21, tú puedes ver que Jesús le dice a los discípulos lo siguiente. Juan capítulo 21 les dice allí que el Espíritu Santo, dice que Jesús oró por ellos en el... Fíjate lo que dice. Perdón, Juan capítulo 20, no 21. Juan capítulo 20, versículo 22 dice, habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Estaba en una reunión Jesús donde se había aparecido en medio de ellos. Dicen algunos que atravesó la pared. Porque dice que estaban en un cuarto y cerrado. Y dice que Él vino y apareció en medio de ellos. Y dice que los discípulos se regocijaron. Y dice que les dijo otra vez, paz a vosotros. Porque dice el verso 19, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos, vino Jesús y puesto en medio de ellos. Algunos dicen que solo se apareció, otros dicen que atravesó la pared. Jesús tenía un cuerpo glorificado porque había resucitado. Jesús tenía un cuerpo de carne y hueso, dice la palabra, pero no era de carne y sangre. No era un cuerpo corruptible, era un cuerpo incorruptible. Era un cuerpo de la gloria, con la gloria de Dios en él, en el que podía hacer cosas sobrenaturales, como trasladarse de un lugar a otro en un momento y atravesar quizás las paredes. Y en este cuerpo glorificado no era un espíritu meramente, porque dice la palabra que él se sentó a comer con ellos. Y que le dijo a Tomás, mira aquí mis manos y acá las llagas en mis manos, mete la mano ahí, mete la mano en mi costado. Entonces era un cuerpo físico y no un cuerpo espiritual nada más. Yo no entiendo esto, pero la palabra nos revela estas cosas. Pero Jesús, cuando se pone en medio de ellos, les dice, reciban el Espíritu Santo. Pero ellos en ese momento no hablaron en lenguas. No fueron llenos del Espíritu Santo, pero lo recibieron, sí. ¿Por qué? Porque recibieron vida eterna. La obra del Espíritu Santo tiene dos manifestaciones en la vida del creyente. La primera manifestación, cuando recibes a Cristo, el Espíritu Santo te hace nacer de nuevo y viene a morar y viene a vivir dentro de ti y te sella. Él pone un sello en tu corazón y Él te bautiza en el cuerpo de Cristo. Entonces podemos decir que el bautismo, el primer bautismo que el Espíritu Santo hace en el creyente es sellarlo y sumergirlo en el cuerpo de Cristo. Cuando alguien dice, no, es que la salvación y el bautismo del Espíritu Santo es lo mismo, tiene la razón. Pero tiene la razón solo si se refiere al Espíritu Santo que sella al creyente y lo sumerge en el cuerpo de Cristo. Y lo hace uno con Cristo. En ese sentido, esa es una forma, una manifestación del bautismo, pero hay una segunda experiencia, que es recibir el Espíritu Santo con poder sobre ti, que venga con poder sobre ti, que tú seas lleno y comiences a hablar en otras lenguas. Aleluya, y a profetizar. Si te pones atención, se menciona siempre las lenguas antes de profetizar. Hay gente que me dice, hermano, ustedes de los que creen que las lenguas es la única señal de la llenura del Espíritu Santo. Y les digo, no, yo creo que hablar en lenguas es la señal de la llenura del Espíritu Santo, pero también profetizar es señal. Porque ahí dice, hablaban en lenguas y profetizaban. Yo tengo que ser abierto, pero tengo que decirte que todos los que fueron llenos del Espíritu Santo en el libro de los Hechos, todos hablaron en lenguas. Hay gente que dice, hermano, pero no todos hablan en lenguas. En la práctica no todos hablan en lenguas, pero las lenguas están disponibles para todo aquel que lo quiera y se lo pida al Señor. La Biblia dice que si tú le pides algo a Dios, que si un padre siendo malo, su hijo viene y le pide una piedra, le pide pan, ya estoy diciendo las cosas al revés, si le pide pan, no le va a dar una piedra, a mis hijos riéndose. O si le pide un huevo, no le va a dar un escorpión. O si le pide un pescado, no le va a dar una serpiente. Siendo malos, cuanto más vuestro Padre Celestial no dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Entonces, esto está disponible para todos. Aunque la Escritura diga, no todos hablan en lenguas, no todos lo hacen como un ministerio, pero todos pueden ser llenos del Espíritu Santo y hablar en otras lenguas. Aleluya. En Corintios, vaya conmigo a 1 Corintios 14, en el versículo 1, dice lo siguiente acerca de las lenguas, y esto es muy importante. Seguir el amor, dice, y procurar los dones. Procura los dones. Procurar significa anhelar, significa buscar, significa perseguir, significa desear manifestar.
procurar con solicitud, constantemente, que tú tengas un deseo por los dones. Pero dice, procurad los dones espirituales, sobre todo que profeticéis. Y dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, porque por el Espíritu habla misterios. Por ahí anda una falsa doctrina que dice que las lenguas son una mera manifestación psicológica. Y dicen que las lenguas, son falsos maestros que dicen que las lenguas son mera glosolalia. ¿Qué es la glosolalia? La glosolalia, que esta es una palabra que está en la Escritura, significa hablar en lenguas. Esta palabra de glosolalia, esta raíz es hablar en lenguas, lengua que habla, lengua que dice, Entonces, esta palabra glosolalia, los antropólogos, los psicólogos, los neurólogos, los que estudian la lingüística, la neurolingüística, ellos dicen que la glosolalia es una manifestación psicológica. Y bueno, la ciencia no sabe cómo explicarlo. Y ellos tratan de clasificar y definir todos los fenómenos y experiencias. Y ellos dicen, habla en lenguas, eso es glosolalia. Y así lo clasifican. Lamentablemente, algunos que dicen ser cristianos y que son incrédulos al Espíritu Santo, dicen, habla en lenguas, es glosolalia. Y eso, cuando dicen glosolalia, lo que ellos están diciendo, lenguas falsas. Sin embargo, en la Escritura, la palabra glosolalia, que está en Hechos capítulo 2, y hablaron ellos en otras lenguas, es donde viene esa palabra glosolalia. Esa palabra puede significar un idioma conocido para comunicar un mensaje, un idioma con el que está hablando una persona a través que le fue enseñado desde su niñez, que es un idioma, lo que le llamamos primer lenguaje o habla nativa de la persona. Ese es el segundo significado. O una lengua desconocida. Ese es un significado que te estoy dando de un léxico. Ese significado que te lo estoy dando he estado abriendo varios léxicos, y por ahí el pastor Luis Jovel tiene un estudio sobre las lenguas donde él abre un léxico y muestra con un léxico el significado. El tercer significado es un lenguaje desconocido para el que lo habla, que puede ser expresado mediante manifestaciones extáticas. Voy a volver a repetir. El tercer significado de esa palabra glosolalia en la Biblia, hablar en lenguas, puede ser un lenguaje desconocido para el que lo habla y que puede expresarse mediante manifestaciones extáticas. En el internet hay un diccionario que es mucho mejor que el diccionario Vine, y lo puedes encontrar en línea gratuito, que se puede consultar como el diccionario RAE, que puedes meter ahí la palabra y la encuentras. Un diccionario griego que se llama el Diccionario de Palabras del Nuevo Testamento de Bill Mounce. Se escribe Mounce, para el que no sabe inglés, se escribe Mounce, con C. M-O-U-N-C-E. Mounce. Se pronuncia en inglés. Y este diccionario Mounce, ahí viene este tercer significado de la palabra glosolalia. Es un lenguaje desconocido para el que lo habla, que puede expresarse a través de una manifestación extática. Aleluya. Entonces, cuando acá dice hablar en lenguas, está hablando de esa manifestación de lenguaje desconocida para el que lo habla, pero que puede ser conocida para el que lo escucha. Ahora, hablar en lenguas, hay otra palabra para hablar en lenguas que es genoglosa. Genoglosa significa un lenguaje que puede ser desconocido para el que lo habla, pero puede ser que el que lo escucha lo entiende. Hablaban en otras lenguas, pero habían personajes de distintas naciones. Había esa palabra geno de generación, de nación. Por cierto, que lo hemos dicho muchas veces, generación significa nación también, o familia, o clan, o tribu, que significa un grupo de personas. Genoglosa es que una persona habla y el que lo escucha de determinado clan, tribu, que hablan un lenguaje, lo entiende. Nosotros vivimos esa experiencia en un congreso cuando una persona, un hermano había venido de la sierra de San Luis Potosí y apenas hablaba bien español, no hablaba bien español. Él hablaba náhuatl. Es una lengua, es un idioma en México que se habla en ciertas regiones, que era el idioma que hablaban los antiguos mexicas, que el mundo los conoce como aztecas, y muchas otras
Muchas otras tribus y muchas otras naciones, aparte de los aztecas, en el centro del país hablaban náhuatl. Y hasta el día de hoy todavía hay pueblos, hay lugares donde solo se habla náhuatl. Y este hermano venía de uno de esos lugares. No hablaba español, no hablaba inglés. Y cuando el Espíritu Santo se empezó a derramar en la congregación y unos caían en manifestaciones de gozo y de risa, y otros en manifestaciones de llorar, llanto, y otros corrían y otros danzaban, y el Espíritu Santo, había un desorden santo, no apto para religiosos, legalistas, anti-Espíritu Santo. Y en medio de eso, el Espíritu Santo vino sobre este hermano y comenzó a hablar en lenguas. Y cae al suelo y está hablando en lenguas en el suelo. Y viene un misionero norteamericano y dice, ponle atención a lo que está diciendo, está hablando en inglés. Y yo, oye, ¿y ese hermano habla inglés? No, apenas habla español, habla náhuatl. ¿Y sabes qué era lo que estaba diciendo? Él estaba constantemente repitiendo una frase. Para aquellos que dicen, que nomás están repitiendo frases. Falsa doctrina, ese cesacionismo con el que niegan el poder del Espíritu Santo. Pues este hermano estaba repitiendo una frase y decía, Jesus come back soon, Jesus coming back soon, Jesus coming, así, coming back soon, Jesus coming back soon, Jesus coming back soon. Y así lo hacía rápidamente, le pusimos atención. Jesus, praise God, Jesus coming back soon, praise God, praise God, praise God, praise God, Jesus coming back soon. Este hombre no hablaba español y estaba diciendo, gloria a Dios que Cristo viene pronto. Aleluya. Entonces, cuando escucho a estos preteristas, más burros que los del salón del Chavo del 8. Cuando dijo el chavo, miren lo que burro. Que pobres burros, ¿verdad? No tienen la culpa de la ignorancia que estos espíritus engañadores han hecho caer a muchos que niegan el regreso de Cristo. El Espíritu Santo anuncia el regreso de Cristo. Dice Apocalipsis, al final de Apocalipsis dice el Espíritu y la novia dicen aleluya. Y este es el evangelio completo. Este es el evangelio completo. El evangelio completo dice esto. El que da testimonio de estas cosas dice ciertamente vengo en breve, amén. Sí, ven Señor Jesús. Aleluya. Ven Señor Jesús. Verso 17 dice y el Espíritu y la esposa dicen ven. Y el que oya diga ven. Y el que tiene sed venga. Y el que quiera tome del agua de vida gratuitamente. Cristo viene pronto. ¿Cuál es el evangelio completo? El evangelio completo es Jesucristo salva, Jesucristo sana, Jesucristo libera, restaura, llena del Espíritu Santo y Él viene otra vez. Si alguien dice que Cristo no va a regresar, está predicando otro evangelio. Aléjate de tales predicadores. No importa lo bonito que prediquen de otras cosas. No importa lo bonito que predique de la gracia. No importa lo bonito que predique del amor de Dios. No importa, es que habla bien bonito del nuevo pacto, qué sé yo. Pero si niega que Cristo va a regresar, está predicando otro evangelio. Cuídate, porque la palabra en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, hay una maldición sobre los que predican otro evangelio. El que predica otro evangelio dice sea anatema. Cuídate de esos que dicen que Cristo no va a regresar. Cristo va a regresar. Pero hoy no estoy hablando de ese tema. Estoy hablando de la llenura del Espíritu Santo y la evidencia de hablar en otras lenguas. Dice en 1 Corintios, espérame porque ya se me perdió. Acá el texto es 1 Corintios 12:31. Dice así. Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. El amor es muy importante. Pero dice, procura los dones mejores. ¿Y cuáles son? Hay gente que trata de decir, aquel don y aquel don es mejor. Cuando el don mejor es el que es más útil en el momento que se utiliza. ¿Cuál será mejor la profecía? ¿O será mejor la palabra de ciencia? ¿O será mejor la palabra de sabiduría? No, el mejor don es el que tiene utilidad en el momento en el que se ocupa. Pero la palabra de Dios sobre hablar en lenguas dice en el capítulo 14, en el versículo 3. El versículo 2 dice, pero el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende. Aunque por el Espíritu habla misterios. Dice, el que habla en lenguas nadie le entiende. El que habla, entonces yo recuerdo aquel testimonio que contaba el pastor Gerardo García, que decía que había un hermano que estaba orando en lenguas, un viejito, y empezaba a orar en lenguas. Está hablando en lenguas.
Está hablando en lenguas. Está hablando en lenguas. Y llega el nieto del viejito y le dice, abuelito, ¿qué estás hablando? Y le dijo, ¿qué te importa? Es que no te entiendo. Es que no estoy hablando contigo. Estoy hablando con Dios. El que habla en lenguas, ¿qué es lo que dice aquí? Dice que el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Entonces aquí se derrumba ese argumento que dice que el hablar en lenguas para ir a evangelizar a los incrédulos. Eso es mentira del diablo. Eso es cesacionismo infiltrado en la iglesia. ¿Qué es cesacionismo? La doctrina que niega los dones espirituales para el día de hoy. Cuando el Espíritu Santo te llena con él y empiezas a hablar en lenguas, tú puedes en todo momento recurrir a ese lenguaje para orar privadamente en tu casa. No es de una vez. Hay gente que solamente una vez oró en lenguas. Sin embargo, no es el propósito de Dios que solamente ores una vez en lenguas. Dios quiere que tú constantemente en tu casa estés buscando la llenura del Espíritu Santo. Hay gente, hermano, pero yo no hablo en lenguas. Hermano, yo no he sido lleno del Espíritu Santo para hablar en lenguas. Tú puedes en este momento, si tú no has sido, tú puedes cantar y adorar a Dios y ser lleno del Espíritu Santo. Porque dijimos que orar en el Espíritu puede ser tres formas. Cuando el Espíritu Santo viene sobre ti, te da un tema por el cual orar específico y Él te revela por qué orar. Eso es orar en el Espíritu, una manera. Otra manera cuando viene sobre ti con poder y gimes en el Espíritu, y otra manera cuando oras en lenguas. Pero voy a decirte esto, tú puedes ser lleno del Espíritu Santo para orar de este modo, como dice como dice Efesios capítulo 5, y lo vuelvo a leer. Porque hay gente que me dice, mira, Dios es tan bueno que Él incluye a todos. Él no quiere que solo los que oran en lenguas sean llenos del Espíritu Santo. Él quiere que todo mundo sea lleno del Espíritu Santo. Pero yo te voy a asegurar esto, que si tú te llenas continuamente del Espíritu Santo, tarde que temprano tu lengua se va a desatar. Con un lenguaje espiritual que nunca hablaste antes. Es un lenguaje del cielo. Es un lenguaje nuevo. La Biblia no solamente habla de lenguas angelicales. Escucha, la Biblia habla de nuevas lenguas. Lengua de tartamudos. La Biblia habla de lenguas extrañas. Lenguas que nadie habló. Lenguas nuevas que Dios dice, estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, hablarán nuevas lenguas, nuevas, ni los ángeles las hablaron antes. Nuevas es que nadie las habló, Dios las creó en ese momento. Antiguo Testamento, hay un texto en Isaías capítulo 28, si no me equivoco, que dice, en lengua de tartamudos hablaré a este pueblo y este es el refrigerio. Y este texto es citado en referencia a orar en lenguas por Pedro cuando da su sermón en Hechos capítulo 2 y capítulo 3. Pedro se levanta a dar un sermón y dice, hermanos, arrepentíos para que venga tiempo de refrigerio del Señor. Esto es lo dicho por el profeta Joel. Y cita varios textos y dice que venga esa palabra refrigerio. Hablar en lenguas trae refrigerio a tu vida. Cuando tú oras en el Espíritu, ese es uno de los efectos del hablar en lenguas, es traer refrigerio a tu vida. El Espíritu Santo quiere llenarte y darte un nuevo lenguaje espiritual en esta hora. Y no necesitas que yo puedo simplemente extender mi mano y decir, Espíritu de Dios, te doy gracias que tú llenas a todos los que están escuchando. Que tú los llenas. Hermanos, que yo llevo 15 años buscando esta experiencia. De hoy es el día que dejas de buscar. Porque es algo que se recibe por la fe como la salvación. Esa experiencia tú la recibes. No necesitas hacer buenas obras para ganártela. Es un don, es gratuito, es gratis, está disponible para ti. Tú puedes ser lleno del Espíritu Santo y hablar en otras lenguas en este momento. Solo se requiere fe. Pero si tú dices, yo no puedo, hermano, yo no sé cómo, porque a veces gente se frustra y dice, no sé cómo se hace esto, no sé cómo se recibe. Para ti hay palabra. Bien, pasa tiempo haciendo lo siguiente. Efesios capítulo 5, en el versículo 17, por lo tanto no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Esa adoración con cantos, constante, ininterrumpida por la olla de los frijoles, por la olla express que empieza a sonar, ininterrumpida por el perro o por el pato. Aquí en la casa tenemos un pato. Ayer estaba predicando, enseñando la palabra, y el pato ha estado tan presente en mi mente.
Y el pato esto y el pato lo otro, que cuando estaba contando un testimonio sobre mi hija, en vez de decir que la llevé al pediatra, dije la llevé al veterinario. Así todos se rieron. ¿Cómo que al veterinario? ¿Cómo que llevó? ¿Era perrito? ¿Qué? No, dije, es que es un pato ya, mi hija, pobrecita. Tiene un pato, duerme con un pato al lado. Tiene una mascota de pato. Mírelo, acá lo quieren mostrar porque hasta la luz le prendieron para despertarlo. ¿Quieres que lo traiga? Eso que no sé, aquí está, mira, yo ya me siento San Francisco de Asís predicándole a los animales, ¿verdad? Porque acá hay un pato y unos perros también. Aleluya, gloria a Dios. Entonces, tú puedes ser lleno del Espíritu Santo cantando. Tú puedes ser lleno, yo no hablo en lenguas, llénate cantando. Yo te aseguro. Y eso que si tú pasas tiempo, mira, yo recuerdo cuando recibí a Cristo, pasaba las noches, no sabía cómo, y me la pasaba adorando y cantando. Yo no lo recibía así. A mí me dijo un hermano, vamos a orar para que recibas el Espíritu Santo. Me dijo, ayuna. Pues yo no sabía que yo ayuné. Y ayuné, y me pasé orando y no recibía nada. Y decía, oye, no recibo nada. Y decía, vente para acá, para la iglesia. Me fui a la iglesia y estaban otros 2 hermanos con él y dijo, te vamos a imponer manos para que lo recibas. Y donde me impusieron manos empecé a hablar en otras lenguas. Tuve la misma experiencia de Hechos capítulo 19. Pero si tú no has hablado en lenguas y no hay alguien alrededor de ti que te pueda imponer manos, hoy lo puedes recibir por esta palabra, por la fe. Hoy tú puedes ser lleno del Espíritu Santo. Hoy tú puedes hablar en otras lenguas. Es para ti. Hermano, ¿cómo le hago? Ponte a cantar. Ponte a cantar, porque dice, cantando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, pero no cantando 5 minutos y llegó a lo mejor tu esposa y te dijo, viejo, hay que ir por las tortillas, y te mandó las tortillas, no pudiste seguir cantando. O al revés, llegó tu esposo y te dijo, vieja, hágame de cenar. Acá dice, ¿ah? Dice, llega la esposa con el látigo o el esposo que pide y hace esto, no. O si usted no está casado, ¿qué ventaja tiene usted? Porque usted puede pasar un tiempo. Están riendo los solteros acá. Y mi esposa le hace... Y te vas a ver, me dice así, vas a ver. Te vas a ver. Pero usted tiene que disponer su tiempo. Eso es a lo que me refiero. Tiene que disponer su cronos, tiempo, el tiempo que usted vive para entrar en el kairos de Dios. En el tiempo en el cual Dios está obrando los milagros, está llenando del Espíritu. Y está tocando corazones. Tienes que disponer tu cronos y separar un tiempo para entrar a la presencia de Dios. Y empiezas a llenarte y de repente te va a burbujear la garganta y van a salir las palabras. Si tú vas a una iglesia local, va y dile a tu pastor, pastor, impónme las manos porque quiero recibir el Espíritu Santo. Eso es bíblico. Hay gente que me ha dicho, hermano, yo no lo he recibido, no sé qué hacer. Vaya con su pastor. Es que mi pastor no cree, no importa, dile nomás que lo haga. Es que mi pastor no cree que... Dile, pastor, impónme las manos para que yo reciba. El acto de fe. Es un acto de fe. Te va a ayudar a recibir. No tienes que esperar mucho tiempo. Tú puedes recibir sin que nadie te imponga manos. Por la fe. Yo lo recibo, lo tengo, es mío. Y por la fe tú puedes comenzar a hablar en lenguas. Porque tú le das las palabras. Tú hablas en lenguas, el Espíritu Santo te da el lenguaje. Pero si no sabes cómo y no sabes cómo responder, dile a tu, imponme manos, pastor, para que lo reciba. Es que ya lo hice y no fue. El otro día otra vez. Y la siguiente vez otra vez. Ponte a cantar. Ponte a adorar a Dios. Invita al Espíritu Santo. Espíritu Santo, ven, siéntate aquí conmigo. Espíritu Santo, acuérdate, no es un poder nada más. Porque sí hay un poder del Espíritu Santo, pero Él es una persona. Él es una persona que quiere tener un trato contigo. Y cuando tú lo invitas y le dices, ven, siéntate conmigo. Ahora, el Espíritu Santo, ¿cómo le voy a decir ven si Él ya está en mi corazón? Sí, ya está en tu corazón, pero lo vas a tratar como una persona. Yo no estoy diciendo que está lejos, alejado de ti. No está lejos, no está fuera del cuarto, no está allá en el cielo. No, allí está contigo, pero lo vas a tratar y lo vas a invitar. Te invito a que te sientes conmigo, Espíritu Santo. Y aquí mismo, al lado de mí, que yo ya sé que estás dentro de mí, pero me ministres y tú me impongas manos. Mano, ¿le podemos decir eso al Espíritu Santo? Sí. Y Él va a venir y te va a tocar. Y Él va a venir y te va a empezar a llenar. Y en un determinado momento, empiezas a hablar en lenguas. Empiezas a hablar en lenguas. Y empieza a fluir. Aleluya, gloria a Dios. Dios quiere llenarte del Espíritu. Entonces, vuelve conmigo a
Hechos capítulo 10. No, vamos a Hechos 19, perdón. Hechos 19. Vamos ahí. Y ya vamos a terminar el mensaje. Hechos 19 dice: entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando ciertos discípulos les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces, si es posible recibir a Cristo, mucha gente ha recibido a Cristo, pero no ha sido lleno del Espíritu Santo. Necesita ser lleno del Espíritu Santo. La forma más fácil, ponte a cantar y adorar a Dios, hasta que el Espíritu Santo comience a llenarte, comience a tocarte. Y luego dice: ellos le dijeron: no hemos oído que hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuiste bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. ¿Cuál es la señal de ser lleno del Espíritu Santo? Hablaban en lenguas. ¿Cuál es la señal? ¿Es la única señal? No. Pero es la señal en eminencia en Hechos. Tú puedes ser lleno del Espíritu Santo y hablar en otras lenguas. Tú puedes recibir este don maravilloso, este regalo. Y mandamos saludos porque, mano, llegó muchos hermanos de repente. Mandamos saludos a Perla Hernández, a la hermana Mariola, está por ahí. Está también Javier Tosto. Sean muy bendecidos, hermanos. Póngale este audio a alguien. Escucha estas palabras. El Espíritu Santo es un regalo, es gracias, por gracia, es gratuito, es por gracia. Tú no puedes hacer nada para ganártelo. Lo único que tienes que hacer es decir: aquí estoy, lléname. Y Él va a venir con ese poder y te va a llenar. Y tú que ya oras en lenguas, y de esto voy a estar hablando acerca de la importancia de hablar y orar en lenguas. Es tiempo que yo estaba leyendo hace rato acerca de que Pablo les hablaba acerca del perseverar en la oración. ¿Cómo podemos perseverar en la oración cuando en 10 minutos ya se nos olvidó todo lo que íbamos a orar? Ya oramos por el pato, ya oramos por el perro, hasta por el gato que se asoma acá en las noches a maullar. Ya oramos por la suegra, ¿verdad? La Biblia dice que oremos, líbranos del mal, ¿verdad? Ya oramos por todo el mundo. No se crean, mi suegra es una hermosa mujer de Dios, llena de Dios, es llena de amor para con nosotros, nos hace unos tamales deliciosos. Yo hago muchas bromas de la suegra, pero de la suegra que yo no tengo, porque la que yo tengo es preciosa, mi suegra, ¿verdad? La que tienen ustedes, ¿no? Yo no se crea. Pero usted puede orar por mucha gente y en 10 minutos ya se le acabó. ¿Por qué orar? Por el gobierno, por el gobernador. Él echó fuera a los demonios al presidente y al gobernador también, y ya se le olvidó por qué orar. Entonces, después de que ya no sabe qué orar, usted necesita a alguien que le ayude. Y el Espíritu Santo, eso es lo que hace. Comienzas a orar en lenguas. Y dejas que Él, a través de ti, el perseverar en la oración en el Espíritu, abre la puerta para la manifestación de los demás dones del Espíritu Santo. Por eso dice, oraban en lenguas y profetizaban. Las lenguas traen profecía. Las lenguas traen revelación. Las lenguas, cuando practicas orar en lenguas, eso trae palabra de sabiduría. Eso trae palabra de ciencia. Yo voy a hacer un reto que esta semana, cada que te hagas consciente de ello, ora en lenguas. Ay, no estoy haciendo nada, ora en lenguas. Ay, estoy trapeando la casa, o como dicen allá en Texas, estoy mopeando la casa. Ahí dicen mapear la casa, porque le dicen el map. Y una vez oí una señora que llegó y dijo: es que estaba mapeando la casa. Estaba haciendo un mapa en el piso, ¿qué? ¿Cómo mapeando la casa? ¿O cómo? Sí, con el map. El map. ¿Cómo cuál? Yo pensando en un mapa. ¿Cuál el mapa? No, el map es el trapeador en inglés. Estaba mapeando la casa con el trapeador. Y así, cuando esté mapeando la casa, cuando esté trapeando, usted ora en el Espíritu. Cuando esté haciendo la comida, ora en el Espíritu. Cuando vaya a las compras, despacito, ahí donde nadie lo escuche. Ahora con cubrebocas nadie lo va a ver. Y si lo escucha, ¿qué dijo? No está hablando con usted, no se meta. Ora en el Espíritu. Ora en el Espíritu. Ora en lenguas. Procure la oración en lenguas. Y vamos a estar hablando de eso. Y ahorita estoy basando estas enseñanzas en un manual del hermano Hagin. No estoy diciéndote todo lo que viene ahí. Solamente estoy tomando 2 o 3 versículos principales y aparte diciéndote lo que Dios me está mostrando a mí. Pero estoy utilizando, y si usted lo puede conseguir, consígalo. Este es un libro tremendo. En internet está a la venta. Yo lo vi como en 200 pesos. No sé en cuánto lo vi. En Amazon. Lo puedes comprar. Si lo puedes comprar y además lo puedes buscar en PDF. Porque está en PDF. Yo lo vi por ahí en PDF también. Consíguete este libro.
tocante a los dones espirituales de Kenneth Hagin. Hay otro libro muy bueno también sobre los dones espirituales de Harold Horton, que fue presidente de las Asambleas de Dios en Inglaterra. Harold Horton, te recomiendo también ese otro libro de los dones espirituales. Ambos libros están tremendos. Pero sumérgete en el orar en el Espíritu. Sumérgete en el orar en lenguas. Ponte cada día. Los grandes hombres de Dios, todos, los del siglo XX y hasta el día de hoy, todos dijeron que la clave de su éxito, el primer elemento de la clave de su éxito, por supuesto, después de recibir a Cristo y después de tener comunión con el Espíritu Santo, era orar en lenguas. Ora en lenguas. Vamos a orar en el Espíritu Santo. Vamos a procurar esta semana, cada que te hagas consciente, proponte el reto, lo más que puedas orar en lenguas. Sí, pero yo no oro en lenguas. Bueno, póngase a adorar a Dios hasta que el Espíritu Santo lo llene y empiece a darle ese lenguaje. Vaya con su pastor, impónme las manos para que yo pueda orar en lenguas. Sean muy bendecidos, hermanos. Yo voy a dejar ahí la transmisión. Si hay peticiones de oración, las puede dejar ahí. ¿Hay alguna petición de oración a través de WhatsApp ahorita? La única que había era por una familia. Recuerdo que vi de un muchacho que estaban orando por él y pasó a la eternidad, se fue con el Señor Jesucristo. Y pidieron oración por su familia. Declaramos que el Señor les da paz en su corazón. Les mandamos desde aquí un abrazo y declaramos en el nombre de Jesús que Él los llena con ese Espíritu Santo que trae paz a su corazón y trae consolación sobrenatural, porque la única manera de sobreponerse un dolor así es con consolación del Espíritu Santo, no hay otra manera. Y un día viene que Cristo va a regresar y Él va a traer a los que partieron con Él y vamos a volvernos a encontrar. Esa es la bendita esperanza. Aleluya, gloria a Dios. Sean muy bendecidos, hermanos. Quiero hacerles una atenta invitación a todos los que están viendo también este video. Muy pronto vamos a iniciar una universidad cristiana con el ministerio del hermano Abraham Peters. El doctor Abraham Peters inició una universidad en Estados Unidos que se llama Triumph Kingdom University y está abriendo un campus aquí en México. Él me pidió que si le podía hacer el favor de coordinar el campus acá en México. Le dije que sí, le vamos a ayudar. Y vamos a comenzar el 21 de febrero. Vamos a hacer un formato de inscripción. Y esta semana ya lo vas a ver en línea por ahí. Para el que quiera inscribirse, es modalidad en línea y semipresencial o híbrida. Entonces la semipresencial aquí en Ciudad Victoria, los que estén en Victoria quizás nos vamos a reunir una vez al mes. Y la de modalidad en línea, cualquiera puede entrar y en línea puede hacer todo lo que... O si tú eres alguien muy ocupado y no puedes ir, presentarte a las reuniones aquí en Victoria, también puedes participar de la modalidad en línea. Entonces yo les voy a mandar esta semana, transcurso de la semana, quizás el fin de semana que viene, ya va a estar la información completa. Más tardar unos 8 días, va a estar la información completa sobre la universidad, con costos y todo lo que se va a requerir. Esta universidad trae licenciaturas, maestrías y se está tramitando toda la cuestión para posibles doctorados. Entonces, en teología, en ministerio, en misiones, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí la información se las vamos a estar compartiendo. Dice Antonio Paredes, dice, de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Amén. Ese fue el primer de los primeros textos que dijimos al inicio de esta transmisión. Espíritu Santo, hablamos cuando dijimos cómo orar en el Espíritu, que es el tema de la transmisión. Dijimos hay 3 maneras, dijimos 2, porque realmente son 2. Una es que el Espíritu te revele lo que debes orar, y otra es que Él con gemidos o con lenguas, ¿verdad? Pero después ya dividimos lo que es gemidos es una cosa, lenguas es otra, es diferente, no es lo mismo. Son 3 maneras de orar en el Espíritu. Que el Espíritu te haga revelación y te muestre específicamente por lo que has de orar, y cuando oras por ello, estás orando en el Espíritu. O que tú comiences a dejar al Espíritu Santo fluir con gemidos, estás orando en el Espíritu. O que hables en lenguas, estás orando en el Espíritu. Es el Espíritu Santo a través de ti. Sean muy bendecidos, hermanos. Mandamos saludos a todos los que llegamos. Si no te saludamos, no te ofendas. Simplemente quiere decir que no te pudimos ver acá, pero te ponemos un like después y algún comentario. Si alguien tiene una petición, puede dejarla ahí o mandarla por inbox. Sean bendecidos. Cerramos esta transmisión orando. Padre, te doy gracias por todos los que están viendo esta transmisión. Y en el nombre de Jesús te doy gracias que esta palabra corre, trae sanidad, trae liberación, trae victoria. En el nombre de Jesús, porque nos has hecho más que vencedores, y trae llenura del Espíritu Santo para todo aquel que lo cree. Gracias por todos los que son llenos del Espíritu Santo y comienzan a hablar en lenguas al escuchar estas palabras que hemos predicado hoy. En el nombre de Jesucristo. Amén
y amén. Les amo, mis hermanos, sean muy bendecidos. Hasta la próxima semana.